Capítulo 1. La llegada. Era una tarde gris cuando Lucas llegó a la pequeña ciudad de Grayrich, un lugar que parecía detenido en el tiempo, con sus calles empedradas y sus edificios antiguos cubiertos de musgo. Venía con una mochila gastada, poco dinero y una intención clara: pasar desapercibido y desaparecer del mundo por un tiempo. Lucas era un viajero solitario, alguien acostumbrado a moverse de un lugar a otro sin dejar rastro. Había dejado atrás una vida complicada en la ciudad, marcada por problemas personales y decisiones que ahora quería olvidar. Grayrich no aparecía en muchos mapas ni guías turísticas. Para él, era el refugio perfecto. Pero lo que no sabía era que esa ciudad guardaba secretos mucho más profundos de lo que su apariencia simple podía sugerir. Esa primera noche, Lucas encontró alojamiento en un hostal modesto, atendido por una mujer mayor llamada Marta, que parecía conocer cada rincón y cada habitante de Grayrich. Ella le habló con una sonrisa amable, pero había una sombra de advertencia en su mirada cuando mencionó las extrañas desapariciones que habían ocurrido en el pueblo en los últimos años. Muchos vienen buscando paz, dijo Marta, pero no todos la encuentran. Algunos se pierden sin dejar rastro. No es un lugar para almas inquietas. Lucas no le dio demasiada importancia, atribuyendo sus palabras a supersticiones locales. Pero la inquietud comenzó a crecer en él cuando al día siguiente, mientras exploraba la ciudad, notó que la gente evitaba hablar sobre ciertos temas y miraba hacia ciertos puntos con cautela. En la plaza central, encontró un pequeño monumento dedicado a personas desaparecidas, con fotografías y nombres. Varios jóvenes, algunos mayores, hombres y mujeres, todos desaparecidos sin explicación. La lista parecía crecer cada año, y nadie sabía qué les había pasado. Esa noche, en la habitación del hostal, Lucas comenzó a escribir en su diario. Anotó sus impresiones, las extrañas miradas y la sensación de ser observado. También registró las historias que escuchó en el pueblo, relatos fragmentados de personas que habían visto luces en el bosque cercano, ruidos extraños, y figuras que se desvanecían en la oscuridad. Pero Lucas no estaba dispuesto a rendirse ni a dejarse intimidar. Tenía una determinación firme de entender qué estaba ocurriendo en Grayrich. Capítulo 2. La primera pista. A la mañana siguiente, Lucas decidió visitar la biblioteca local. Esperaba encontrar documentos, periódicos antiguos o archivos que pudieran arrojar luz sobre las desapariciones. La biblioteca era pequeña, con estanterías de madera desgastada y un aire de misterio en el ambiente. La bibliotecaria, una mujer joven llamada Clara, lo recibió con curiosidad pero sin mucho entusiasmo. Lucas empezó a revisar recortes de periódicos y libros sobre la historia de Grayrich. Pronto descubrió que las desapariciones no eran un fenómeno nuevo. De hecho, había ocurrido de forma intermitente desde hacía más de 50 años. Uno de los artículos más antiguos hablaba de un hombre llamado Henry Blackwood, un ermitaño que vivía en el bosque y que desapareció sin dejar rastro en la década de 1970. Desde entonces, las desapariciones parecían seguir un patrón. Todas ocurrían cerca de ciertas áreas del bosque. Clara, que parecía interesarse poco a poco en la investigación de Lucas, le contó que algunos habitantes creían que el bosque estaba maldito, o que algo en su interior atraía a las personas y nunca las devolvía. Mientras revisaban los archivos, Lucas encontró un mapa antiguo con marcas que indicaban puntos específicos en el bosque donde se habían visto luces extrañas o donde se habían encontrado objetos personales de los desaparecidos. Esa misma tarde, decidió que iría al bosque para investigar por sí mismo. Capítulo 3. El bosque y el misterio. El bosque de Grayrich era denso y silencioso, con árboles que se alzaban hacia el cielo como gigantes antiguos. La luz del sol apenas penetraba el follaje, creando un ambiente casi sobrenatural. Lucas caminó durante horas siguiendo el mapa antiguo, llegando a varios de los puntos marcados. En uno de ellos, encontró una vieja mochila, desgastada por el tiempo, con pertenencias que parecían haber estado allí mucho tiempo. Entre ellas había un cuaderno con páginas arrancadas, un reloj roto y una fotografía borrosa de un grupo de personas en la ciudad. El hallazgo lo llenó de más preguntas que respuestas. Mientras exploraba, comenzó a sentir una presencia, como si alguien o algo estuviera observándolo desde la distancia. Intentó ignorarlo, pero esa sensación persistente crecía con cada paso. Al caer la noche, Lucas decidió regresar al pueblo, con la intención de descansar y planear su próximo movimiento. Capítulo 4. Encuentros inesperados. De regreso al hostal, Lucas fue abordado por un hombre mayor, llamado Samuel,
que decía haber vivido en Grayrich toda su vida. Samuel parecía saber mucho más de lo que dejaba entrever. No deberías meterte en eso, advirtió con voz grave. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Pero Lucas, firme en su búsqueda, insistió en que quería saber la verdad. Samuel le contó historias sobre un grupo que había desaparecido hace décadas, y rumores sobre rituales antiguos que algunos aún practicaban en secreto. Mencionó la existencia de una sociedad oculta que protegía el bosque y que podía ser responsable de las desapariciones. Esa noche, Lucas no pudo dormir. La mezcla de miedo y determinación lo mantenía despierto. Capítulo 5. La decisión. Al día siguiente, Lucas se preparó para adentrarse más profundamente en el bosque, decidido a descubrir qué secretos ocultaba Grayrich y qué había detrás de la desaparición de tantos viajeros y habitantes. Lo que no sabía era que, al hacerlo, estaba poniendo en marcha una cadena de eventos que cambiarían su vida para siempre. Capítulo 6. Más allá del límite. El sol apenas asomaba cuando Lucas volvió a prepararse para internarse en el bosque. Esta vez llevaba una linterna, una cámara, y todo lo necesario para documentar su aventura. Caminó con cautela por senderos menos transitados, guiado por el mapa antiguo y por sus intuiciones. El aire estaba pesado, casi irrespirable, y cada ruido parecía amplificado en el silencio. Pronto llegó a una zona donde los árboles se habían vuelto más retorcidos, sus ramas formaban figuras extrañas contra el cielo gris. El suelo estaba cubierto de hojas secas y restos de antiguos fogones. Lucas sintió que se acercaba al epicentro del misterio. En medio del claro encontró una construcción vieja, casi derruida. Parecía una cabaña o refugio, cubierta por enredaderas y musgo, pero con señales recientes de uso. Había huellas frescas cerca, como si alguien hubiera estado allí hacía poco. De repente, un crujido entre los arbustos lo alertó. Lucas levantó la linterna y enfocó la oscuridad. No vio nada, pero la sensación de ser observado se hizo más intensa. Capítulo 7. El encuentro. Mientras investigaba la cabaña, Lucas escuchó pasos apresurados acercándose. Se ocultó tras un árbol y observó a una figura que emergía de entre la maleza, una mujer joven, con ropa desgastada y mirada desconfiada. Ella se presentó como Eva, una persona que también había estado buscando respuestas sobre las desapariciones. Eva le contó que había perdido a su hermano en el bosque hace años y que había regresado para encontrarlo o al menos entender qué le había pasado. Lucas y Eva decidieron unir fuerzas. Juntos, exploraron la cabaña y encontraron indicios de que allí se habían realizado rituales extraños, símbolos grabados en la madera, restos de velas y un diario con páginas que relataban experiencias similares a las de Lucas y Eva. Capítulo 8. Revelaciones. Al leer el diario, descubrieron que varios habitantes de Grayrich habían formado una secta secreta que adoraba a una entidad que, según creían, vivía en el bosque. Esta entidad exigía sacrificios para proteger el pueblo de un mal mayor. Las desapariciones, según el diario, eran el resultado de estos sacrificios, pero con el tiempo, la secta había perdido el control y empezaron a perder a sus propios miembros. Lucas y Eva comprendieron que estaban atrapados en algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaban. Capítulo 9. La huida. Al caer la noche, el bosque se volvió hostil. Voces lejanas, sombras fugaces y un frío que parecía calar los huesos. Lucas y Eva intentaron regresar al pueblo, pero se perdieron entre los senderos. La desesperación creció cuando comenzaron a escuchar cánticos provenientes de la cabaña. La secta había vuelto y no estaban dispuestos a dejarlos escapar. Capítulo 10. El desenlace. Después de horas de huida, Lucas y Eva lograron salir del bosque y llegar al pueblo justo cuando los primeros rayos de sol iluminaban Grayrich. Sin embargo, la experiencia los había cambiado para siempre. Sabían que el misterio no había terminado y que las desapariciones continuarían mientras la secta siguiera activa. Lucas decidió documentar todo y compartirlo con el mundo, esperando que algún día la verdad salga a la luz y que nadie más desaparezca en Grayrich.